¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y hoy les vamos a presentar el primer segmento de nuestra nueva sección que se llama Noticias Sobrenaturales. Y de eso Marco les va a explicar de qué va a ir nuestra nueva sección. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Ida, ¿cómo estás? Pues sí, soy Marco Antonio Molina y vamos a platicar un poco. Esta es una sección que desde hace tiempo tenía la inquietud de que comenzáramos a comentar noticias sobrenaturales. De repente aparecen noticias en los medios convencionales, hay que decirlo, no en medios sensacionalistas, en los medios convencionales salen noticias que muchas veces nos parecen curiosas, así chistosas, las dejamos pasar, pero que yo creo que vale la pena a veces, algunas por lo menos, comentarlas. Y es el caso de la noticia con la que empezamos hoy. Entonces, no sé, ¿cómo ves tú? Ok, eso es verdad. Fíjate que yo he notado que sí hay ese tipo de noticias. Yo pensaba que no, hay que confesarlo. Cuando Marco me propuso la nueva sección, yo dije, ay, eso no pasa, solamente que estemos leyendo la alarma o una cosa de ese estilo. Pero no, la noticia con la que vamos a abrir esta sección que Marco también nos va a presentar justo, deja claro cómo este tipo de noticias sí hay tanto en medios convencionales que en medios que así publican una nota de política internacional, publican también este tipo de notas por el impacto mediático y por el impacto social que llegan a tener en alguna comunidad, que también eso es importante recalcarlo. Entonces, bueno, esta noticia se hizo viral hace poco y nos deja ver nuevamente que les fue replicada por diferentes medios de comunicación que son medios tradicionales y que están hablando desde una perspectiva, pues se supone que muy objetiva, muy periodística, pero el componente sobrenatural está ahí. Entonces vamos a revisarlo. Marco nos va a presentar esa noticia, nos va a platicar más de ella porque sí es evidente que también lo sobrenatural está y es parte de la cultura y es parte de la identidad en muchos casos de muchos pueblos, sobre todo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Pero pues bueno, vamos a ver el resultado de estas características de lo sobrenatural, ¿no? Adelante, Marco. Tú dinos, cuéntanos. Bueno, muy bien. Ahora sí, estas noticias, ojo con esto. O sea, como dices tú, de repente uno supone que es en medios amarillistas, ¿no? Como tipo el Alarma, que creo que ya ni existe, pero bueno, o cambió de nombre por lo menos. Pero no, están en los medios que vemos normalmente, los medios, como decíamos, convencionales, pero sí muchas veces, eso es lo que también hay que decir, eh, el dato, la información que nosotros estaríamos pensando o buscando a partir de el interés en este canal, pues como que se menciona nada más de pasada, se menciona como un dato curioso, como algo anecdótico. Obviamente no puede haber más sobre eso por el tipo de medios que tratan de ser objetivos, racionales, etcétera, ¿no? Pero que para nosotros pueden esto despertar nuestra curiosidad, ¿sí? Entonces, la noticia de la que vamos a hablar hoy es sobre el caso de unos niños colombianos, son 5 niños que se perdieron son 5 o 4, ahorita ya no recuerdo el número exacto, pero que se perdieron en la selva colombiana, donde la selva de Guaviare, que es muy cerca del Amazonas. Entonces, bueno, es en esa región donde encontramos nosotros, voy a compartir pantalla para que vean ustedes una de estas noticias que fue la que llamó nuestra atención, ¿no? Dice, los duendes que habrían cuidado a los niños perdidos en la selva según su abuelo. Los pongo en contexto para que que no se haya enterado. A lo mejor se enteraron, pero por otras razones que también voy a mencionar. Pero los pongo en contexto. 4 niños, eh, la mayor de 13 años y el menor, un niño de 11 meses, se perdieron en la selva. Iban viajando con su madre y otras personas en una avioneta. Se estaban moviendo de un lugar
en la misma selva colombiana, se estaban moviendo de un lugar a otro y la avioneta sufre un accidente, cae en medio de la selva, todos los adultos mueren, muere la madre y mueren todos los adultos y los niños se quedan ahí, se quedan 4 días junto a la avioneta esperando que alguien los rescate y como no ven que pase nada, se empiezan a mover, los niños empiezan a caminar, ¿sí? Bueno, obviamente notaron los familiares que esperaban, era el padre quien esperaba a los niños, notaron inmediatamente la ausencia, supieron que había pasado algo y empezaron a buscarlos. El ejército colombiano salió, encontraron la avioneta, encontraron los restos de los adultos, pero vieron que no estaban los niños y había rastros de los niños, ¿no? Encontraron ahí un biberón y otras cosas. Supieron entonces que los niños habían se habían movido, habían estado ahí, se habían movido. Y bueno, ahí es donde comienza la búsqueda. Los niños estuvieron 40 días desaparecidos, al final los encontraron y los encontraron bien. Sí, con problemas de desnutrición, habían perdido peso, pero pensemos, 4 niños perdidos en medio de la selva, lo que puede implicar, y bueno, al final los niños, dentro de todo, estaban bastante bien, ¿no? Entonces, esa es como la noticia. Esto se hizo viral en algún momento también porque en el rescate intervino un perro, un pastor belga Malinois, que se llamaba Wilson, y entonces al perrito, a Wilson, lo llevaron, lo dejar, bueno, no lo dejaron, le pidieron, le dieron la instrucción de que encontrara a los niños. Entonces, Wilson se metió en la selva, los encontró, porque los niños después comentaban eso, que habían estado, que el perro había estado caminando durante varios días con ellos y que los estuvo acompañando, pero después ya el perro se separó y fue poco después de eso que los encontraron a los niños, ¿sí? Ya que rescataron a los niños, lo que siguió fue el rescate de Wilson, a quien desafortunadamente no lo encontraron. Ahí ya el perro no apareció y bueno, el ejército lo siguió buscando, pero ya no apareció más. Bueno, ese es como el contexto. Todo esto que acabo de comentar son los datos, son los hechos, es lo que sabemos en las noticias, ¿no? Bueno, ¿dónde entra el elemento sobrenatural? Ya con lo que compartí en pantalla, pues ya pudieron ver que detrás de todo esto está la creencia, ¿sí? De que uno, voy a leer, porque aquí yo creo que vale la pena leer lo que dice. Es importante decir algo que no comenté yo, que en la búsqueda de los niños no nada más participó el ejército, sino también la gente de la comunidad de donde eran los niños, que es una comunidad que vive en la selva, ¿sí? Entonces, estuvieron juntos buscando a los niños, los soldados y la gente de la comunidad, algunos eran familiares de los niños. Esto es importante porque aquí viene la parte que nos interesa, ¿no? Sobre el tema, pero a ver. Voy a leer un poco de la noticia y vamos a entender por dónde va el asunto que interesa para nuestro canal. Dice, en medio de la Operación Esperanza que adelantaron las Fuerzas Armadas y Fuerzas Especiales del Ejército con el fin de encontrar a los menores indígenas en la selva del Guaviare, hubo otros recursos fuera de las estrategias militares que ayudaron y participaron para dar con el paradero de estos niños. En este mismo sentido, en dicho operativo de búsqueda y rescate se unieron y participaron un total de 63 guardias indígenas y los familiares de los menores. Ahora bien, esta comunidad acudió a sus rituales que para ellos son fundamentales dentro de su cultura, ya que establecen conexión con la naturaleza y espíritus que hubiesen podido guiarlos. De acuerdo con Fidencio, el abuelo de los menores que duraron un total de 40 días perdidos en la selva, los duendes y entidades espirituales hacen parte de la selva y según el familiar, hubo algunos que no permitían que los niños fueran encontrados, pero que a su vez también
eran los encargados de cuidar a los niños. Por otra parte, en medio de la selva y durante el desarrollo de la Operación Esperanza, los indígenas y efectivos de las fuerzas especiales realizaron rituales en donde en fila tenían que formar una U en dirección a donde están los menores. Esto con el fin de abrir rutas espirituales, teniendo en cuenta que los indígenas creían que la selva los tenía y con este tipo de actividades se le estaba pidiendo permiso, dijo el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, quien lideró la Operación Esperanza, el general Pedro Sánchez. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Que los indígenas, la comunidad participó directamente, no solo saliendo a recorrer la selva, donde más o menos ubicaban que podían estar los niños, sino que también realizaron estos rituales, ¿sí? Y aquí lo interesante es, y creo que eso es lo que conviene comentar, que por parte del ejército no hubo una actitud de cerrazón, que muchas veces es lo que encontramos, ¿no? O sea, en las instituciones encontramos que frente a lo que pueden ser las creencias de la comunidad, de la gente, de los locales que viven ahí, muchas veces es como el rechazo y descalificar, ¿no? Descartar cualquier posibilidad de, no, 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 a ver, nosotros no hacemos eso, ¿cómo creen que vamos a participar en rituales? ¿Cómo creen que vamos a hacer tal cosa? Y muchas veces se da esa cerrazón, ¿sí? Sí. A mí me parece que aquí, en este caso, fue importante porque la comunidad, pues, estaba participando activamente y a su manera estaba haciendo algo que ellos pensaban que iba a ayudar. Ojo, y también hay que pensar en esto, los mismos soldados, que también hay que decirlo, bueno, al final la tropa, los soldados, pues es pueblo, es gente, ¿sí? O sea, los mismos soldados, y sobre todo si son de la región, pueden compartir las mismas creencias. Entonces, es importante para ellos que si eso tiene que ver con su cosmovisión, pues que puedan participar también o que vean que se están realizando los rituales necesarios. Porque hay una parte, por ejemplo, y bueno, aquí tengo varios fragmentos, tal, a lo mejor no nos da tiempo de leer todos, pero hay una parte donde se dice, ojo, los rituales no nada más se hacen para que encontremos a los niños, también, y eso, déjame ver si lo encuentro, porque esa parte es interesante, los rituales se hacen también, aquí está, los rituales se hacen también para entrar a la selva, siempre, ¿sí? O sea, no, no es algo excepcional. Voy a leer esta parte. Pero bueno, a ver, antes de que lea, ¿quieres comentar algo, Aida? Porque ya ahorita acabo de monopolizar el micrófono. ¿Qué quieres No, comentar? está bien, es que está interesante esto porque sí, justo intervienen como estos factores que mencionaba yo hace rato, ¿no? Pues es parte de la identidad y es parte de la cultura de una comunidad. Pero también me hace recordar que en nuestras tradiciones, bueno, en nuestra tradición también hay otros seres que también están vinculados con llevarse niños o cuidar a niños, etcétera. Y yo creo que eso también sería interesante que después lo mencionemos. ¿Cuáles son estos personajes de nuestra tradición o de otras tradiciones también latinoamericanas que se vinculan con robo de niños o con protección o con protección de los bosques o de las selvas, ¿no? De los lugares que son muy naturales, ¿no? Porque creo yo que hay coincidencias entre todas estas tradiciones. Sí, exactamente. O sea, sí hay, como mencionas tú, otros personajes de los que ya podremos hablar, ¿sí? Ah, voy a contar la anécdota nada más. Ahorita nos tardamos un poco en grabar y voy a contar eso rápido. Hace días íbamos a hacer la grabación. A la hora de conectarnos, Aida tuvo problemas. Yo me iba a burlar en ese momento de decirle, oye, los duendes no dejan que te conectes. Y en ese momento, antes de que yo me burlara de eso, me doy cuenta de que yo también tenía un problema, que era además más grave con mi conexión.
Y bueno, eso nos retrasó varios días, ¿no? Y era un poco pensando en eso, que parece que los duendes no nos dejaban conectar en ese momento, ¿no? Bueno, esa es la anécdota y un poco la explicación de por qué también nos tardamos en grabar este video, ¿sí? Porque por andar invocando duendes, los duendes nos vinieron a hacer maldades. Bueno, también la otra parte de la anécdota, los dos estábamos diciendo eso de los duendes, pero también como parte oye, los duendes no te dejan conectar, pues ya ponles unos dulcecitos y un cigarrito y su traguito de vino para que te suelten, ¿no? Porque eso también es parte de la cultura. Hay rituales y es conocido por mucha gente, sobre todo gente que tiene o que ha convivido con estos sitios donde se cree que existen los duendes, que si tú les pones una ofrenda, que con eso te van dejando en paz o van haciendo que ya no te hagan tantas maldades, porque hay lugares, y eso tiene que ver también un poco con, por ejemplo, historias de mi familia, hay lugares que están pues a la orilla del río, entre las ceibas, que son habitados, pero que debe guardarse un equilibrio entre los humanos que llegan ahí y lo que ya existe, que es la naturaleza y los seres que la cuidan y que la habitan. Entonces, uno de estos rituales para que te dejen en paz los duendes, porque no los vas a erradicar, no puedes hacer eso, es ponerle dulces, ponerle ofrendas de paz para que no te estén molestando. Incluso mi abuela decía y mi papá también que había que comprar barajitas, porque hay barajas, pero en tamaño pequeñito, para que se las dejes y jueguen con ellas y ya estén jugando con lo que tú les dejas y no contigo, no te estén molestando. Te vean como un compañero de hábitat y no como una amenaza. Sí, y para que se entretengan jugando cartas, ¿no? Exacto. Bien, bueno, pues esa era la anécdota. Y ahorita ya, por suerte, ya pudimos grabar hoy. Entonces, bueno, vamos a continuar. Voy a leer entonces esta parte que tenía que ver con los rituales que se hacen para entrar a la selva, ¿sí? Porque eso lo comentan. Salieron varias notas, sobre todo en medios locales, sobre este tema y bueno, entrevistaron a gente de la comunidad, a los familiares, etcétera, y bueno, coinciden en algunos puntos. Voy a leer esto. Alex puede entender lo que sintieron los niños, una angustia inicial que retrocede y se convierte en instinto. Solo piensas en lo que vas a encontrar y en lo que seguirá de ahí en adelante. Lo sabe porque se perdió cuando tenía 14 años, casi los mismos de Leslie Jacob Bombaire Mukutuy, que así es como se llama la hermana mayor. Estuve por fuera una semana y para mí fueron muchos días en donde aprendí muchísimo porque ya estaba con unas personas que al final nunca supe quiénes son. Sé que existen, sé que están ahí, pero hoy puedo recorrer esos lugares y conozco muy bien cada árbol, para qué sirve, cuáles son sus usos. Para recuperarlo, sus familiares, desde el conocimiento tradicional, mandaron solo a una persona y después de una semana fueron al lugar exacto en el que yo tenía que estar y ahí simplemente estaba sentado. Yo solo vi que detrás venía un señor y ese fue el que me llevó a casa. Aunque en la selva nunca nadie se pierde, ese concepto no tiene cabida dentro de la cosmovisión indígena, tampoco el de la muerte. Se habla de la siembra, se explica Alex, o mechicú, como es un nombre en ticuna. Desde su cultura, cuando alguien fallece, se piensa que sus restos se van a convertir en árbol. Nuestra sabiduría se centra en los árboles. Los árboles más grandes son nuestros ancestros. Entonces no es que nos perdamos en un lugar desconocido, sino que al final estamos con nuestros abuelos. ¿Cómo entender la supervivencia de los 4 niños perdidos en la selva desde una cosmovisión indígena? Y esos rituales entonces, como comentaba yo, se hacen cada que alguien va a entrar, ¿sí? O sea, lo que haces es pedir permiso para que puedas entrar, porque además lo explican así, o sea, vas a entrar a la selva, es como entrar a tu casa, o sea, nadie llega a tu casa y se mete sin preguntar, ¿sí? O sea, tiene que preguntar, tiene que tocar la puerta, tiene que esperar que le digan que le digas tú que puede pasar, ¿no? Y entonces, para los indígenas, entrar a la selva es lo mismo, es entrar a la casa de los ancestros y entonces hay que hacer los rituales necesarios, pedir permiso
y cuando ya se autoriza, ya la gente puede entrar, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Con estos rituales. Ah, se supone que también esto es importante comentar. La niña mayor que tiene 13 años, Leslie, ella, los mismos familiares dicen, a ella nosotros ya la habíamos enseñado a andar en la selva, ya sabía para qué sirven algunas plantas, qué animales no hay que tocar, o sea, ya tenía esa información también, porque comentan eso, si hubiera sido un niño de la ciudad, posiblemente no hubiera sobrevivido, ¿no? Pero por lo menos la niña mayor ya sabía moverse en la selva y obviamente eso fue mucho de lo que ayudó, ¿sí? Pero frente a esa visión racional que normalmente podemos tener, está ahí mezclada la visión indígena, que es lo que a nosotros en este momento nos parece muy interesante, ¿no? O sea, cómo se mezclan en esa cosmovisión, cómo se mezclan las dos visiones, la occidental y la indígena, porque la gente está ahí y está en medio de eso también. No sé si quieres comentar algo, Aida. Sí, justo yo creo que también eso es importante mencionarlo, ¿no? Que hay toda una cosmovisión detrás de eso. Y aunque a lo mejor en las noticias de los medios tradicionales solo lo mencionen como una anécdota chistosa, en realidad hay mucho detrás de esto. Se publica como una anécdota chistosa, pero lo que se omite es toda esa cosmovisión que sostiene detrás esta anécdota o esta noticia. Y finalmente está totalmente vinculado con el hecho noticioso, porque el hecho noticioso es que sobrevivieron 40 días en la selva tres niños, a pesar de lo que justo decías al principio cuando explicaste la nota, a pesar de lo que implica, los riesgos que implica estar en la selva durante tanto tiempo. A lo mejor sin agua suficiente, sin comida suficiente y expuestos a los peligros de la naturaleza, propios de la naturaleza, ¿no? Entre animales, entre lluvia, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese hecho noticioso sí llama la atención de los medios tradicionales, pero omiten la otra parte de la cosmovisión que explica ese hecho noticioso que se hace público, ¿no? Voy a leer este fragmento, es otra noticia. Voy a leerla, tiene que ver con lo que estás comentando justamente. Es un fragmento más breve. Dice, los militares recibieron el apoyo de las comunidades indígenas. Sin ellas hubiera sido imposible. Los nativos rezaron antes de adentrarse en la selva como una forma de pedirle permiso a la madre naturaleza, que era lo que yo estaba comentando. Para ellos, la selva es un ente viviente con racionalidad y voluntad. La abuela de los niños decía que era la naturaleza la que no los dejaba salir al exterior. El asunto espiritual es muy fuerte. Tienen también la teoría de que las tribus nómadas de esa zona aplicaban sus fuerzas ancestrales para que las autoridades no los encontraran y se quedaran a vivir con ellos. Y esto es interesante porque uno de los temores, aquí lo que dice la abuela, uno de los temores de la familia era que los niños se encontraran con los grupos que viven adentro, que están aislados, que no tienen contacto con los occidentales fuera ni con los mestizos. Y a diferencia de lo que nosotros podemos pensar, así como nos lo ponen en las películas hollywoodenses, ¿no? De que son Que los tribus, comen. ajá, que pueden ser hasta caníbales y todo Sí. eso. Lo que dicen aquí es no. O sea, la gente que vive adentro y está aislada no es así, al contrario, es gente muy amable y lo que ellos les preocupaba es que si encontraban a los niños, los iban a adoptar, ¿sí? Como parte de la comunidad y ya no los iban a dejar salir, ¿no? Ujú. Entonces, esa era la preocupación que tenía la familia. Y decían, claro, y si estos grupos que viven adentro, aislados, los encontraban, pues iban a hacer los rituales necesarios para que la gente de fuera no los pudiera encontrar ya y los niños se quedaran a vivir con ellos en paz, ¿no? Entonces, bueno, era parte también de lo que preocupaba a la familia, ¿no? Entonces, o sea, todo está mezclado en esas creencias que tienen que ver además, o al contrario, que no tienen relación con lo que nosotros como occidentales de repente podemos pensar, ¿no? Sobre esas tribus que nos las imaginamos así, ¿no? Como en las películas de Hollywood
en vez de pensar, como valdría la pena recordar aquí, la novela de Mario Vargas Llosa del Hablador, donde justo habla de los machiguengas, que es una de las tribus que viven en Perú, en la selva amazónica, y que obviamente la visión que nos da esa novela no tiene nada que ver con la visión hollywoodense que nos pintan, ¿no? En las películas norteamericanas. ¿Cómo ves? Sí, y que además, bueno, esta visión está muy extendida, que yo creo que también eso es importante de esta labor de rastreo de estas noticias sobrenaturales, porque la visión hollywoodense, cabe mencionarlo también, es una visión mucho más extendida por una cuestión mediática, por una cuestión que tiene muchas explicaciones y es bastante obvio, pero esta otra explicación que se queda debajo, yo creo que es importante también conocerla o hacer un trabajo de divulgación para dar a conocer esta otra visión de la vida, del mundo y de la forma de vida y de organización social en otras latitudes, ¿no? Porque al final también tiene que ver con eso, con cómo la visión para describir las comunidades que han elegido otros caminos de organización social, pues siempre es como lo no civilizado, ¿no? Ya sabemos como este clásico binomio de civilización-barbarie, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y es eso, es eso, justo, que además, ahorita que lo mencionas tú como tópico, ¿no? Esa visión de la civilización contra la barbarie, pues si lo pensamos, es un tópico del siglo XIX. O sea, Claro. y aquí lo interesante es que todavía se siga teniendo esa visión ya en pleno, muy pleno, estamos casi acercándonos al final del primer cuarto del siglo XXI y todavía hay quienes tienen esa visión, ¿no? Una visión como muy maniquea, porque además Claro. hay que pensar en eso también. O sea, no nada más en nuestro país. Me parece que esto es importante en América Latina, por lo menos, ¿sí? Y sospecho que en Asia y África debe ser lo mismo. O sea, revalorar y recuperar esos saberes tradicionales, ¿no? O sea, que son parte de la cosmovisión, y lo hemos dicho aquí muchas veces, son parte de la cosmovisión de los pueblos. No se trata de decir, ah, sí, tienen razón y tienen el mismo valor que el método científico y que una visión racionalista. O sea, no, más bien no hay que pensar en esa polarización de o es acá o es acá. Hay que entender que la gente lo que hace, lo que hacemos, incluso muchos que nos llamamos occidentales y racionales, pues es tener una mezcla ahí de creencias que muchas veces es difícil separar y incluso de entender dónde están las fronteras, en qué momento ya estoy más de un lado que del otro, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, porque por ejemplo esto que mencionas se ve, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México en el Zócalo. O sea, cuánta gente que lleva su escapulario, su crucifijo, etcétera, también va a que le hagan ahí una limpia con un huevo, con los saumerios, ¿no? Con el copal, con los danzantes. O sea, ¿dónde está el principio y el fin de cada una de estas tradiciones? Y no hay una explicación que nos pueda satisfacer para decir por qué sí creo en esto y en esto otro no, o por qué estoy creyendo en esto cuando se supone que lo que creo acá lo contraviene, ¿no? O sea, es bastante complejo, pero es un fenómeno totalmente humano, totalmente natural, ¿no? Sí, claro, y yo creo que eso es lo que hace que aceptar esto nos dé una visión mucho más rica, ¿no? De la vida y de el universo. Por Ah, cierto, ahorita que mencionabas este tópico del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que es civilización barbarie, que permea gran parte del siglo XX, pero que justo asombra que sigamos en el siglo XXI con esto, se ve mucho todavía en la discusión de cuál es la visión de la colonia, por ejemplo, ¿no? Porque Europa tiene una visión de la colonia muy distinta a lo que es en el país. Y aún así, dentro de Latinoamérica hay estratos sociales que consideran que la colonización en realidad fue justo una salvación para no continuar en la barbarie, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una polémica que todavía se revive y se reaviva en redes sociales cada que se acerca el Día de la Hispanidad en Europa y cada que se acerca el Día de la Raza en países como el nuestro, ¿no? claro, nos vinieron a civilizar, ¿no? Que es Ujú. como esa visión.
eurocentrista, evidentemente, y hegemónica, ¿no? Claro, Pero, pero ya nos estamos desviando. sí, Si te parece, vamos al final de la noticia, cómo fue que encontraron a los niños, porque eso está interesantísimo. Les claro que sí. cuento, porque bueno, ya, como les dije, estuve leyendo noticias al respecto, notas de medios locales, en fin. Es interesante porque el día, bueno, la noche anterior se hace un ritual, ¿sí? A los niños los encuentran el 9 de junio y la noche anterior se hace un ritual y me parece que es el abuelo, pero es uno de los chamanes que está participando en el ritual que dice, hoy vamos a encontrar a los niños se van a encontrar hoy, ¿sí? Y se supone, por cómo está la geografía de la selva, se supone que no estaban tan lejos los niños en realidad, que los militares y los indígenas que estaban buscando no estaban muy lejos del lugar donde los niños andaban y donde los encontraron efectivamente. Una de las cosas que comentan los mismos militares a los que entrevistan ahí, dicen, es que ya habíamos pasado por aquí, encontrábamos huellas, alguna envoltura de algún dulce o alguna fruta que dejaron mordida. Dice, ya habíamos encontrado rastros de los niños, pero no los encontrábamos a ellos, ¿sí? Y decían, por aquí pasamos, ya habíamos pasado, pero no los veíamos. Bueno, entonces uno de los chamanes dice, ya me dijeron que ya los van a soltar, ya van a dejar salir a los niños, entonces ya los van a encontrar ahora, hoy, y pero dijeron así, hoy los van a encontrar, ¿sí? Y ya sabían más o menos dónde tenían que ir a buscar, y ahí efectivamente fue donde los encontraron. Un poco como el relato anterior de la otra persona que se pierde a los 14 años, fue un poco lo mismo. O sea, los soldados van caminando por la zona, ya les había pasado que escuchaban los soldados el llanto de un niño, entonces regresaban, empezaban a buscar y eran los indígenas los que les decían, no, esa es un ave que hace eso, te engañas, te engaña porque canta como si fuera un niño que está llorando, ¿no? Y entonces ya, eso les había pasado varias veces. En algún momento ellos regresan, se fijan y los niños están sentados, los dicen que los encuentran sentados debajo de algunas hojas y los niños estaban ahí muy tranquilos, un poco como si estuvieran esperando que los encontraran, ¿no? Entonces fue en ese momento que los encuentran. Voy a leerte una nota que habla de lo que pasó ese día. Dice, el viernes 9 de junio los militares dijeron al grupo de Puerto Leguízamo que siguieran solos, sin acompañantes, algo que nunca habían hecho antes. Los guardias indígenas estaban agotados pero decididos. Al cabo de unas horas, cuando se sentaron a compartir un poco de mambe, Muñoz recogió una tortuga, que es una de las personas que están entrevistando. Muñoz recogió una tortuga. Si usted me entrega a los niños, yo la suelto. Si usted no me entrega a los niños, yo me la como, le dijo Muñoz a la tortuga. Caminaron unos 400 metros por una colina empinada cuando, hacia las 2 de la tarde, oyeron un llanto. Los niños, dijeron. Ordóñez, que tenía los ojos clavados en el suelo en busca de señales de vida, se detuvo en seco. Se acercó lentamente al ruido. Cuando levantó la cabeza, allí estaba Leslie, de 13 años, agarrando la mano de su hermana Soleini, de 9, quien sostenía en brazos al bebé Christine, de 1 año. El niño de 5 años, Tien Noriel, estaba cerca, acostado en una cama de hojas. Ordóñez, queriendo consolar a los niños, les dijo que venían del mismo pueblo. Somos familia, les dijo. Entonces los niños abrazaron a los salvadores. Bien, pero así fue como los encontraron, ¿ves? O sea, está el detalle de la tortuga, Mm. pero también de que la noche anterior ya los chamanes habían dicho, ya los van a encontrar. ¿Cómo ves? Bastante interesante, ¿no? Porque justo vienen como estos elementos sobrenaturales aquí, ¿no? Que muchos podrían decir, ah, es una coincidencia, pero tampoco puedes probar que no lo sea. No puedes probar que lo sea ni que no lo sea, ¿no?
Y eso nos pone en aprietos en otros contextos. Por ejemplo, en argumentación, eso es algo que pues te escapa, ¿no? De la lógica. Así que pues aquí pasa lo mismo. Y por eso se vuelve una cuestión sobrenatural, porque no tiene una explicación unívoca. Exacto. Sí, claro. Y bueno, en este caso, pues ya todo apuntaba a que, según los chamanes, la selva o los duendes o los espíritus de la selva, que de repente no queda muy claro, ¿sí? Es como la selva personificada, que ya habían aceptado entregar a los niños, ¿no? Y en estas coincidencias que tú mencionas, por ejemplo, yo no he encontrado ninguna noticia o alguna nota o entrevista que hable de eso, pero hay una parte que me parece también muy curiosa, y es que Wilson, el perro, ya no salió. O sea, porque la niña, los niños lo dicen, les preguntaron por Wilson y dijeron, sí, el perro vino acá y anduvo caminando con nosotros y estuvimos caminando juntos, pero en algún momento se fue y ya el perro se perdió. Cuando los soldados recogen a los niños, se los llevan, se quedan todavía a buscar a Wilson y lo que los soldados comentan es, sí, lo llegamos a ver 2 veces, estaba como a 100 metros de nosotros, pero cuando le hablábamos el perro ya no venía, el perro se iba corriendo, se metía más a la selva. Ah, no vamos a especular Explicación. nosotros, o Sí. quieres especular al No, respecto. es que ahorita que estabas contando esa parte, pues a mí se me ocurren como varias, ¿no? Porque en otras culturas también hay como estos intercambios y estos intercambios casi, casi de vida por vida, ¿no? Bueno, ya te libero a los niños, bueno, yo me quedo a tu perro. Y pues el perro, pues ahí se queda y como pues, al final es un animal, pues no hay como una cosa tan traumática de adaptación ni nada, porque está en un medio natural. Claro, pensando y deseándole un final feliz al perro, ¿verdad? Claro, ojalá que no le haya pasado nada al perrito, obviamente. Ajá, pero bueno, pero tienes razón, o sea, es un poco una explicación posible que está ahí detrás, ¿no? Desde estas cosmovisiones, ¿no? Claro, Que hablan de esto. sí, Ujú. claro, porque por ejemplo, yo veía a un youtuber español que es especialista en educación canina y su explicación era que Wilson, que te digo que era un perro pastor belga Malinois del ejército, estaba entrenado para Súper rescate. entrenado. Ajá. Pues claro, estaba entrenado para rescate, pero lo que pues es un entrenador, pues, español, lo que él decía es, sí, pero era un perro muy joven, era un perro que tenía como 2 años, alrededor de 2 años de edad. Entonces decía, no tenía la edad, la madurez, la experiencia para soportar la presión, el estrés que puede ser para un perro entrar en la selva, ¿no? Entonces él daba esa explicación, decía, pues sí, ahí el error fue no llevar a un perro más maduro, más experimentado al rescate, ¿sí? Oye, pero fíjate que ahí hay una cuestión bien importante porque los perros de rescate tienen una vida laboral muy corta. En realidad no es muy larga su vida laboral. Creo que me estaba explicando mi hermana veterinaria que la vida laboral de los perros que son de rescate y de apoyo y demás, que es entre 12 o 13 años, no es mucho tiempo. Es un poquito más, me parece, pero sí ya no son mucho más de 5 años, ¿no? Mm. No, entonces Porque los perros para poder entrenarse a ese tipo, para hacer este tipo de actividades, tienen que empezar desde muy, muy jóvenes. Así que no sé, o sea, no lo sé tanto como lo que dice el entrenador canino, ¿no? Porque al final, de todos modos, su vida útil laboralmente hablando es muy corta. sí, sí, pero es un poquito más. Me parece que sí los jubilan como a los 5 o 6 años de edad, más o menos, o de servicio, pero es un poco, Pero eso, si fueran los 5 años de edad del animal, pues justo a los 12 es donde está trabajando bien, ¿no? no, pero también el entrenamiento es largo. El entrenamiento de un perro de rescate, pues es por lo menos en edad al año y medio del perro, porque todo lo anterior es la preparación. Entonces, en ese sentido puede ser cierto, ¿no? Pero bueno, ya terminamos hablando de entrenamiento Entrenamiento canino. canino. ¿Cómo
divagas, Marco? ¿Cómo divagas? Bueno, pero ahí está. Ese es entonces ya la noticia que, como ves, yo creo que sí daba para mucho, ¿no? Valía la pena comentar, había mucho ahí que comentar y pues al final, por suerte, por fortuna, hubo un final feliz. A los niños los rescataron. Esperemos que para Wilson también, a lo mejor lo adoptaron alguna de las tribus nómadas que mencionan en la selva, que no sería difícil, ¿no? Porque también, o sea, sí, sí se sabe que tienen perros, o sea, que estén aislados no quiere decir que no tengan perros, pero bueno, no lo sabemos. ¿Cómo ves? Pues ya está, ya estaremos escuchando si más adelante aparece otra noticia sobre la aparición de Wilson. Pues sí, pero si eso pasó en junio, yo creo que, no sé, ya, a lo mejor ya es mucho tiempo. Capaz Y tampoco creo que el ejército se vaya regrese a buscarlo otra vez, ¿no? Sí, después de claro. tanto tiempo, no lo creo, ¿no? Pero bueno. Pero pues ahí está esta sección nueva, como tú decías, que vamos a seguir comentando noticias. Yo creo que aquí la invitación es también para que quienes ven los videos, pues que incluso nos propongan, que nos envíen noticias, a lo mejor se enteran, encuentran alguna, nos proponen y las vamos comentando, ¿no? Yo creo que vale la pena ese ejercicio, porque Claro. no todas la noticia anterior que yo quería comentar y ya no lo hice, no era una noticia tan agradable, pero yo creo que la podemos retomar más adelante, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues bueno, entonces ya saben, ya solo nos queda hacerles la invitación que les hacemos al final de cada episodio, que nos manden sus historias, ahora que nos manden sus noticias sobrenaturales que puedan identificar en sus comunidades. Y pues ya saben, lo pueden hacer a través de las redes sociales, en nuestro Facebook, Nunca Te Han Espantado, a través de nuestro canal de YouTube, que se llama igual, Nunca Te Han Espantado, o en nuestro correo electrónico que es narrativasdiversas@gmail.com y con gusto estaremos revisando y publicando lo que ustedes nos envíen como colaboración. Muy bien, pues muchas gracias, Aida. Yo creo que entonces ya nos podemos despedir. Claro que sí, pues entonces estamos en comunicación, ya saben, síganos a través de nuestras redes, de nuestros canales y envíennos sus colaboraciones. Hasta luego. Muy bien, gracias, nos vemos.